Desde la antigüedad el hombre ha tratado de responder a varias preguntas, como ¿qué hace en este mundo? ¿O por qué llueve? ¿O cómo se creó el mundo? No hay ninguna cultura que no se haya preocupado por saber quiénes son los seres humanos y de dónde procede el mundo. A través de los tiempos, la ciencia ha ido dando respuesta a aquellos grandes mitos como ¿qué es la luna? Antes podría dejarse a la imaginación y cada quien tendría su propia teoría, pero ahora podemos saber que la luna no es de queso y que la Tierra es la que gira alrededor del Sol y no al revés. Un filósofo griego que vivió hace más de 2000 años pensaba que la filosofía surgió debido al asombro de los seres humanos. Al ser humano le parece tan extraño existir que las preguntas surgen por sí solas. Por filosofía entendemos una manera de pensar totalmente nueva que surgió en Grecia alrededor del año 600 a.C. Hasta entonces habían sido los mitos y las distintas religiones las que habían dado respuesta a todas estas preguntas, y esas explicaciones pasaban de generación en generación. En Noruega, por ejemplo, se adoraba al dios Thor y su martillo. La gente creía que Thor viajaba por el cielo en un carro tirado por dos machos cabríos, y cuando agitaba su martillo había truenos. La palabra noruega torden, en español truenos, significa precisamente ruidos de Thor, es decir, la respuesta mítica del por qué llueve era que Thor agitaba su martillo, y cuando llovía todo crecía bien en el campo. Y así podemos poner diferentes ejemplos de los mitos. A los primeros filósofos de Grecia se les llamó filósofos de la naturaleza y sus procesos. Los griegos creían que el curso del mundo estaba dirigido por el destino, y creían que el resultado de una guerra podría deberse a la intervención de los dioses. Aproximadamente en el año 450 a.C., Atenas se convirtió en el centro cultural del mundo griego, y también la filosofía tomó un rumbo nuevo. En Atenas se desarrollaba un interés por el ser humano y el lugar de éste en sociedad. Vamos a hablar de tres hombres que cambiaron la manera de pensar radicalmente. El primero fue Sócrates, después Platón, que fue su alumno, y Aristóteles, que fue alumno de Platón. Sócrates vivió del año 470 al 399 a.C. No escribió nada en absoluto, pero es uno de los filósofos que más influencia ha ejercido sobre el pensamiento europeo. La vida de Sócrates se conoce sobre todo a través de Platón, que fue su alumno y que por otra parte sería uno de los filósofos más grandes de la historia. Platón escribió muchos diálogos o conversaciones filosóficas en los que utilizaba a Sócrates como portavoz. Sócrates pensaba que tenía por dentro una voz divina o conciencia, y que esa conciencia le decía lo que estaba bien. De este modo, Sócrates pensaba que la capacidad de distinguir entre lo que es bueno y lo que está mal se encuentra en la razón y no en la sociedad. Hay que señalar que tener conciencia no es lo mismo que utilizarla. En algunas situaciones puede parecer que las personas actúan sin escrúpulo alguno, pero en mi opinión existe también en esa gente una conciencia, aunque esté muy escondida. De este modo puede parecer que algunos seres humanos también carecen totalmente de razón, pero es porque no la utilizan. Puedo poner un ejemplo. Tanto la razón como la conciencia pueden compararse con un músculo. Si un músculo no se usa, se irá atrofiando cada vez más. Platón vivió del año 428 al 347 a.C. De Platón podemos señalar que él opinaba que las mujeres podían ser gobernantes al igual que los hombres, precisamente porque gobernaban el Estado en virtud de su razón. Él pensaba que las mujeres tenían exactamente la misma capacidad para razonar. Se puede decir que Platón tenía un concepto muy positivo de las mujeres, al menos si tenemos en cuenta la época en la que vivió. Platón fundó su propia escuela de filosofía fuera de Atenas
y decidió ponerle el nombre del héroe griego Academo. Por eso hoy en día se habla de academias y de materias académicas. Aristóteles. Aristóteles vivió del año 384 al 322 a.C. Aristóteles no era ateniense, provenía de Macedonia. Llegó a la Academia de Platón cuando tenía 61 años y fue alumno de la Academia de Platón durante 20 años. Era hijo de un reconocido médico. Lo que más le preocupaba era la naturaleza viva. No solo fue el último gran filósofo griego, también fue el primer gran biólogo de Europa. Aristóteles se pone a organizar la existencia. Señala que puede dividirla en dos grupos principales. Por un lado tenemos las cosas inanimadas, como las piedras. Por otro lado, las cosas vivas, que a su vez se dividen en dos grupos principales: las plantas y los seres vivos, que se dividen en animales y seres humanos, donde el ser humano, al igual que las plantas y animales, saben tomar aliento, crecer y procrear, pero señala que solamente el ser humano tiene la capacidad de pensar racionalmente. Para hablar del tema del aborto me di a la tarea de ir a la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional con la profesora María de la Luz González Flores, que es médico cirujano y homeópata. También es licenciada en Derecho y tiene un posgrado en Administración de Recursos Humanos y es docente desde hace 28 años. Ella me habló acerca del momento en que comienza la vida, la fecundación. Desde el punto de vista biológico, la vida inicia desde el momento de la fecundación. Las células, masculina y femenina, se van a unir y cada una de ellas va a proporcionar su cantidad de cromosomas para formar una nueva vida. Se forma el genoma y las células se empiezan a dividir hasta que pasan por un mecanismo que se llama mórula, gástrula y blástula. El óvulo ya fecundado va a pasar a través de la trompa uterina y va a llegar hasta el útero o matriz, donde va a ser implantado. Si las condiciones son adecuadas en la matriz de la mujer, se va a implantar perfectamente ahí las células todavía, y va a iniciar el embarazo, pero ya implantado, porque puede haber diferentes tipos de embarazo. Por ejemplo, un embarazo ectópico que se dé fuera de lo que es la matriz y sigue siendo un embarazo. Y aún así puede llegar a desarrollarse. Y se puede desarrollar el producto, excepto cuando se da en las trompas uterinas. Generalmente cuando se da en las trompas uterinas no se logra, se revienta la trompa uterina y es muy grave. Pero hay embarazos que se desarrollan fuera, o sea, en cavidad abdominal, y sí pueden llegar a término. Son rarísimos y pues puede costarle ahí la vida a la mujer. En el Distrito Federal, el 24 de abril de 2007 se aprobó la interrupción legal del embarazo, en donde señala los métodos que se utilizan y las condiciones que debe cumplir una mujer para poder acceder a este servicio que ofrecen 18 clínicas u hospitales en el Distrito Federal, donde menciona que la mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo si es resultado de una violación o si el embarazo pone en riesgo su salud o su vida, o si el producto presenta malformaciones genéticas o congénitas graves. Pero lo que es tema de polémica es que también por el simple hecho de estar embarazada y tener menos de 12 semanas. Pero un embarazo que se da adecuadamente en la matriz se desarrolla hasta el momento de su concepción, o sea, ahí se desarrolla pero como un ente, depende momentáneamente, pero él es un ser que va a ser independiente, finalmente, aunque él va a seguir dependiendo de la mamá después de nacido, porque lo tiene que alimentar. Los humanos somos una especie
que depende muchos años todavía de la madre. En cambio en otras especies, pues en cuanto nacen, ¿verdad?, rápidamente se vuelven independientes. En nosotros la vida no es así, es un poco más lenta. Del martes 24 de abril de 2007 al sábado 31 de diciembre de 2011, hay 1713 días transcurridos. En esos 1713 días se registraron 71.937 abortos legales, dándonos un total de 42 abortos diarios aproximadamente. Los 3 métodos que se emplearon son: número 1, el uso del medicamento llamado misoprostol en un 55%. Número 2, la aspiración manual endouterina en un 36%. Y número 3, el legrado uterino instrumental en un 9%. Generalmente lleva a la muerte del producto. Todos estos productos van a lesionar al nuevo ser. En la mujer no le causarían demasiado problema, pero sí viene la intoxicación del producto y la muerte del mismo. En la mayoría de las personas, de acuerdo a las estadísticas, las reacciones secundarias son mínimas. Bueno, la aspiración es retirarlo, o sea, ya una vez muerto el producto, porque ya falleció en útero, hay un aparato que se introduce por vía vaginal y es un succionador, entonces succiona las partes del producto. Sí. Es grave cuando no se tiene la preparación y se utilizan estos métodos, puede conducir a la muerte de la propia mujer. Generalmente en manos expertas, pues esto es un procedimiento sencillo. Para hacer un legrado, primero hay que dilatar el cuello uterino. Se introduce un instrumento que va a medir el tamaño del útero. Después que ya se tiene el tamaño, ya se escoge la legra. Y con la legra se empieza a traer los trozos del producto y los restos de placenta que se han formado hasta dejar limpia la cavidad vaginal. El aparato se llama histerómetro. Pues con ese histerómetro se mete hasta donde está el tamaño del útero para no perforar. Esta técnica, pues aunque es muy fuerte, porque se extrae el producto también en fragmentos, hay que fragmentarlo, pero finalmente sí es un método seguro en manos expertas. Precisamente por eso es esto de la legalización, debe ser en manos expertas, porque antiguamente las mujeres se introducían ganchos, se introducían objetos punzocortantes que llegaban a lesionar la matriz y pues les daba peritonitis y morían. Actualmente pues un aborto en manos de un médico experto pues lleva sus riesgos, pero son bajos. Finalmente es un homicidio, porque ¿cómo vamos a saber en qué momento exactamente ocurrió la fecundación? ¿En qué momento ocurre? Y a partir de ese, marcar la hora, los minutos donde inicia, y después cuando se le implanta, y después cuántas semanas tiene. A cualquier médico que tú le preguntes, te va a decir aproximadamente 12 semanas, pero a lo mejor ya tiene 13 o tiene 12 semanas, 2 días. Finalmente ya es un delito, sería un delito, porque después de las 12 semanas es un delito. Eso se calcula por la fecha de la última menstruación. Pues la mujer da la fecha de la última menstruación y a partir de ahí se hace el cálculo. Otro estudio pudiera ser la cuantificación de gonadotrofina coriónica. De acuerdo a la cantidad de gonadotrofina que se esté produciendo, se calcula el número de semanas que puede tener, pero no es seguro, o sea, es lo más probable que tenga, ¿no?, en tiempo.
que a las 12 semanas todavía no se ha logrado una fuerte implantación, no está completa la placenta, no ha crecido completa, y por eso es más fácil eliminar al producto. Por la facilidad y porque no se pone en riesgo la vida de la madre. Ya cuando rebasa estas semanas, el peligro es para ambos. Hipócrates decía que el médico debe estar enfocado a la beneficencia y no a la maleficencia. La beneficencia es que el médico siempre debe hacer el bien y nunca buscar el mal del paciente. En el caso del producto de la concepción, este producto debe ser protegida su vida, y el que debe protegerla es el médico. Actualmente, con esto de la despenalización del aborto, yo no estoy de acuerdo, porque creo que debe seguir como nuestra Carta Magna lo indica, que es el aborto exclusivamente para ciertos casos especiales y no para la gente que se conduce con mucha irresponsabilidad, que conduce su libertad con irresponsabilidad. Yo creo que eso no debe ser, debemos ser más prudentes, debemos razonar, sobre todo las mujeres, razonar y no quitarle al hombre su derecho también de decidir sobre la vida, porque el hombre se lava las manos y en automático dice yo no fui, yo no sé. Pero hay hombres que sí son responsables y se les está quitando el derecho a decidir también sobre esa vida que es parte de ellos. De los 71.937 no nacidos, las mujeres del Distrito Federal ocupan el primer lugar con un 73.9%, seguidas muy distantemente por las del Estado de México con un 22.7% y con 3.2% las mujeres de otros estados de la República. Uno de los requisitos es la mayoría de edad o contar con el permiso de los padres o tutores legales, así que muchas jóvenes menores de 18 años deciden optar por la vía ilegal, aunque también hay casos dentro de la vía legal de chicas desde los 11 años hasta los 50, ocupando en primer lugar las de 21 a 25 con un 34%, y no muy distantes las de 16 a 20 años con un 22.7%, y las de 26 a 30 años con un 20%. La sociedad mexicana está gran parte influenciada bajo los medios de comunicación, los cuales nos venden productos para facilitarnos la vida, y eso está perfecto, pero la mercadotecnia se enfoca en vender y a veces es capaz de crearnos una necesidad o vendernos un producto con el convencimiento de que traerá placer a nuestras vidas, pero nada más placer, como es el caso de los desodorantes Axe, haciendo alusión a que si lo usas, las mujeres te siguen. El desodorante English Lady, con un eslogan que dice, domestícalos. Pantalones y fajas en donde los lucen modelos que se ven muy bien y crean en las personas un falso concepto del producto, haciéndoles creer que si lo compran se verán igual. Con solo encender el televisor podemos notar la filosofía del placer y una cantidad elevada de ataques sexuales, a veces subliminales. En la música encontramos también esa filosofía del placer y el deseo de las relaciones rápidas y fugaces. ¿Y acaso el sexo es malo? De ninguna manera, el sexo forma parte de una necesidad de los seres humanos que se llama reproducción, aunque es muy usual que se practique con irresponsabilidad, sin protegerse contra un embarazo no deseado o contra enfermedades de transmisión sexual. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE es una organización que se encarga de promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Actualmente se encuentra en 34 países, por mencionar algunos: Chile, Grecia, Israel, República Checa, Hungría, España. La calidad de la educación en México sigue ocupando el último lugar de desempeño entre los países de la OCDE,
Para la OCDE, los niveles de educación en México significan que al concluir la secundaria o cursar el primer año de bachillerato, los estudiantes apenas reconocen en un texto las ideas sencillas. En este estudio se comparan materias como matemáticas, ciencias, comprensión de lectura y se dice que el conocimiento de los jóvenes de 15 años es tan limitado que sus explicaciones son muy obvias y son derivadas de las evidencias que les muestran en una prueba. México no logró ubicar a ningún joven en los niveles más sobresalientes. La SEP aseguró que del 2003 al 2009 se constataron avances generales. Esta prueba nos dice que la educación en México tiene niveles muy bajos y comparado con otros países es muy incompetente. Ante este estudio de la OCDE, la SEP junto con otros organismos de México desarrolló la Reforma Integral de Educación Media Superior, RIEMS, donde crea un nuevo plan de estudios para jóvenes de bachillerato, en el cual se eliminaron materias básicas como ética, filosofía 1, filosofía 2 e historia de la filosofía, ya que estas materias no tienen ese matiz técnico que el mercado laboral exige. Los críticos llaman a esto una educación global. Siendo que la filosofía prepara al individuo para ser analítico, crítico y le da un nivel de razonamiento mayor, estas materias fueron desplazadas para dar lugar a una nueva generación de jóvenes con capacidades limitadas al razonamiento. Ya que en México tenemos un nivel de lectura bajísimo según la OCDE y la UNESCO, México ocupa el lugar 107 de 108 países evaluados. Dice que en México la encuesta nacional de lectura reveló que las personas mayores de 12 años leemos 2.9 libros al año. Comparándonos con otros países, España tiene un promedio de 7.7 libros, Portugal 8.5 y Alemania 12 libros. Los jóvenes de México no tienen una educación académica de calidad ni una capacidad de razonamiento desarrollada. Es muy escasa la educación sexual. El Estado, mediante los organismos de educación, no se encargan de promover los valores, como respeto a tu propio cuerpo y al de los demás, o como la responsabilidad que es cuidar y asumir los resultados de nuestros actos y decisiones, tanto para nuestra propia persona como para los demás y para nuestro entorno, o como la igualdad, que es reconocer y tratar de la misma manera a todas las personas con respeto sin importar aspecto físico, idioma, género, religión, edad, condición social o económica. Estos cada vez son más escasos. El Distrito Federal es la ciudad más poblada de América y una de las más pobladas del mundo. Se rompió el condón. ¿Qué edad tenías? 15 años. ¿Y cuánto tiempo tienes? 3 años. ¿Por qué tomaste la decisión de interrumpir tu embarazo? Porque estaba muy chiquita y tenía muchísimos problemas con el que ese entonces era mi novio. Entonces yo sabía que la relación no iba a dar para más y sabía que iba a tener que afrontarlo sola, entonces preferí mejor interrumpirlo. ¿En dónde te realizaste esta práctica? En una clínica que está en Santa Mónica, en Tlalnepantla. ¿Tlalnepantla? Sí. ¿Privada? Sí. Entonces, me imagino que pues, tuviste que pagar alguna cantidad importante, ¿no? ¿Qué método fue practicado? Fue con una aspiradora especial. ¿Aspiradora? Sí. Pero en ese momento, ¿qué sentías tú? Es que era difícil porque, no sé, en el momento me arrepentí, pero pues ya estaba preparada, estaba en la sala, entonces como que empecé a ver pros y contras y tuve que decidir continuar y me sentía mal, me sentí muy mal, psicológicamente me sentía
muy mal. Ajá. Fue una decisión muy difícil para ti. ¿Tuvo alguien apoyarnos en este momento? No. ¿Tuviste repercusiones en tu salud? En mi salud, no. Bueno, me dijeron que tenía que estar en reposo 2 días, porque por la edad mi cuerpo no estaba preparado ni para un embarazo ni para una interrupción, mucho menos. Pero de salud no. Emocional, sí. ¿No? ¿Lo volverías a hacer en caso de que te volviera a presentar una dificultad similar? No. ¿No? No lo volvería a hacer. ¿Por qué ya no lo volverías a hacer? Porque emocionalmente pega mucho. Porque creo que un bebé no tiene el poder de defenderse, no tiene la fuerza y no soy nadie para privar de la vida a otra persona, para decidir privar. O sea, no lo volvería a hacer. En la clínica en donde me la practiqué, dijeron que no podían practicármela sin la autorización de mis padres. Entonces tuve que dar dinero para que me la practicaran sin esa autorización. Lo primero es protegerse. Está bien, el tener una actividad sexual es algo que el organismo a veces necesita, sí, es algo natural. Protegerse, definitivamente. Checar el condón y tomar la pastilla si el condón se rompe. Y si quedaron embarazadas, de una u otra forma yo creo que Dios socorre a la gente. Y el cargo emocional que tienes si te practicas un aborto es terrible. Entonces, es mejor vivir con la conciencia tranquila y con una carga a vivir con 2 cargas a la vez.